Pero desde ayer no funciona. Buenas tardes a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito aquí on my channel. Os voy a comentar que se viene en el día de hoy. Vamos a poner por aquí la cam. Está por aquí, ya estamos, chicos. I'm ready. Mira, Nikito, que bien vive el gordito. Mira cómo duerme. Buena gente, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a ver, que me lleváis dando unos días por culo con el tema de... Sí, uso el stream Streamlabs, pues de siempre. No he tenido problemas ese aspecto. Lo que no sé qué le pasa. Aquí lo tengo, mira, está todo puesto, loco. Sí, está todo puesto. Ahora os cuento un par de cosas. 22 meses junto a este vigeo hermoso, un saludito. Está aquí todo puesto, loco. Está todo. Lo he reiniciado, lo he quitado, lo he puesto otra vez. No sé, no entiendo nada. Pero no funciona. No sé qué cojones hacer. Entonces, bueno. Ya lo miraré, a ver, no sé. Claro, ¿link de qué, gente? Esto es una tontería. ¿Link de qué, weón? Hoy es un día bastante gona, ¿lo ves? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale, Oh, pues a chat ver, ¿qué os estaba hermoso. comentando? Vale. A las 7, en unos 25 minutos, hay una conferencia. Me llevé dando por culo unos días. Como vamos a ver conferencias, tal, no sé qué. No están siendo nada del otro mundo, pero bueno. Puede que salga alguna cosita interesante. Future Game Show a las 7. Era aproximadamente eso, unos 25 minutos, más o menos. Entonces le echaremos un vistacito. Ya estaría. Y cuando termine, le vamos a dar al Lies of P. Of PP. Que ayer me dijisteis también que queréis que lo probase. Me lo he bajado, lo he probado un poquito a ver si va bien y tal. El del Pinocho, el Bloodborne Impostor. Entonces, si queréis, pues lo podemos probar. Le echamos un vistacito si queréis, gente. Y vamos viendo, ¿no? A ver qué tal. Está buenísima la demo. He visto que dura bastante. Que son como los dos primeros capítulos y tal. He visto opiniones de todo tipo. De gente que dice que está muy bien, otros que no está tan bien. Bueno, lo de siempre, ¿no? Yo hasta que no lo pruebe, pues no daré mi opinión. También he visto gameplay y a ver, hay ciertas cosas que parecen pochillas y otras, pues bueno, sin más. También es que no sé qué la gente lo que espera, ¿sabes? Porque realmente, o sea, no va a ser ¿cómo se llama? No va a ser ni un Bloodborne ni va a ser nada de por el estilo. Así que mañana a ver una qué hora será. Pues es por la noche. Creo que se inicia a las 10, ¿no? Yo abriré antes. De hecho, mira, conferencia. Conferencia Xbox. A ver a qué hora es. Porque nos va a dar tiempo, ¿verdad? Ah, empieza a las 7, perfecto. Sí, hasta las 10 creo que no empieza. O sea, va a empezar a las 10 o por ahí, lo de Belum. Se han fumado un porro con lo de las 10. Porque como hay gente que está con lo de la Killy, pues ya estaría, ¿no? En el dashboard, ¿qué dashboard, loquete? ¿Vigiro? En el Steam LM ya lo acabo de poner, que sale ahí. En el chatbox. No sé si hay otra cosa que debería tocar. Porque, ya te digo, está activado ahí, El juego de los aliens también. Lo que has puesto antes, la web. Ya, pero es que ahí está puesto, ¿no? Ahí está puesto. A ver, por lo que veo aquí no veo nada más. O sea, Alertbox, los widgets, que es donde está el este, y poco más. Paneles de Twitch. Es que no sé si han cambiado algo, pero yo no veo nada raro. O sea, settings, conectado todo. Padre, Account, un no, año no veo ya. nada. Han cambiado muchas cosas en mi vida gracias a ti. Ahora me despierto a las 2, no doy un palo al agua y ¿Sí? como lo mismo que un cerdo. Y Bueno, también me dan miedo las mujeres. Gracias, Sergio, menor que pues un 3. saludito, ¿no? Bien hecho. Durito, durito, gente. Vale, voy a cerrar esto por aquí y esto por aquí. Si me había bajado hasta el chaterino. Dijeron, no sé dónde dices eso. Ya te digo que no. Las opciones del chat siempre están ahí, no veo otra cosa. Por aquí veo los settings, pero ahí no hay nada. Eso es para conectar Twitch con esto. Y poco más, es que no hay nada más. No, no tengo ni puta idea. A ver. Sí, pero que eso ya está puesto. Pero si lo acabo yo de enseñar eso en directo. ¿No? No es el mismo sitio. Si eso está puesto ya. Si es lo que acabo de enseñar hace un momento, ¿no? A ver. Claro. Pero si esto es lo que acabo de enseñar, vigiro. Esto. ¿Si lo he enseñado?
Y lo he quitado y lo he puesto y de todo. Y no funciona. No sé, no sé, o sea, no sé, funcionan los otros y este no. No sé por qué. A ver, voy a quitarlo. Le voy a dar a guardar. Y lo voy a poner otra vez. Horario de las conferencias. No, si ya me lo sé el horario. No hay drama por eso. Vale, lo he quitado, lo voy a poner. Voy a estar bugueado, ¿sabes? Entonces eso, el Lies of P no está mal, ¿eh? Gráficamente está bien. Lo que pasa que, a ver, ¿qué ocurre? La peña se espera que sea un puto Bloodborne. No va a ser un puto Bloodborne. Si es un indie, ¿no? ¿No es un indie el Lies of P este o qué? Es un indie, ¿no, gente? ¿Es un indie, chicos? Sí, Un ¿no? besito en el orto loquete. ¿No es un indie? A ver. ¿Quién es la compañía? NeoWave. Estos que han hecho. NeoWave, pues tampoco tienen mucha historia, ¿eh? Bueno, estos no son indies. Pero si NeoWave... Son los del School, ¿no? ¿O qué? Hombre, esto no es un triple... ¿Sabes? Triple A, cabrón. Ah, no, pero es que NeoWave es editor también. Entonces, ni puta idea. No sé, el juego no está mal, ¿eh? Luego echamos un vistazo si queréis. Para indie el Fall Guys. Bueno, Fall Guys ya ha dejado de ser indie. Desde que lo compró los que te cuento. Estaría, ¿sabes? Eso empieza a las 7. Hola, Falga. Futuro en Show. Saluditos y bendiciones, Knekro. Vamos a ver, que voy a ponerlo yo por aquí esto. Everything you need to know. Pon aquí. Vale. Lo voy a poner aquí, que quedan 20 minutos. Lo dejamos aquí tranquilamente. Y ahora lo ponemos, ¿sabes? Estaría. Tengo un problema, soy triste. Es que ya no me sale, ¿qué puedo hacer? Cállate, loco, ¿por qué tengo que leer esas gilipolleces? Es una descarada copia, muy bien hecha según la demo. A ver, yo he probado nada, ¿eh? Un ratillo, para ver los controles, que iba todo bien y tal. Y bueno, pues es una copia, a ver, lo que hay. Incluso la fuente. La fuente de daño me ha parecido que es idéntica a los Dark Souls, ¿sabes? Pero a ver qué tal. El problema es eso, si la gente lo que espera es un Soul, no va a ser, o sea. Pero bueno. Por cierto, me estoy tomando una Pepsi de estas cero raras, loco. Porque no tengo dragos en casa. Rarete, ¿no? Mañana empieza Velum. A las... A las 10 creo que empieza, sí. Así que bueno, sin más. Tienes que volar el Rockstar morado, está fetén. No me gusta. El Rockstar ese que es bebida de estas raras. No me gustan esas bebidas a mí. Es como un Red Bull. Bueno, el Red Bull me tomo de vez en cuando. Pero poco más, ¿eh? A ver, Futuro en Show. ¿Esto qué tal estará? ¿Cuánto dura esto? 3 horas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Igual nos metemos aquí 2 horas. ¿Tienes equipo para ver un? Claro, coño. Pues ya lo sabéis cuál es. Si es Juan, menos 13 y Andrés. Tengo entendido que el Lies of P es más hack and slash que Soul Like, ¿no? No, realmente no. O sea, tiene todas las mecánicas, tiene todo. Tienes la hoguera, cómo subir, los stats. Te matan de 2 hostias. El combate es casi calcado al Bloodborne. Bueno, que luego lo probamos, que ya está, que no voy a dar más vueltas. Luego echamos un vistacito y ya está, ¿sabes? No, no, el Choca no vendió. El Choca nos ha pedido una vendida. El primer año con nosotros, el segundo también. Y ahora, bueno, chicos, me voy con Ricoy, con los del RAS, venga. Saluditos, gente. Estaría, ¿no? Pero bueno, da igual. Nosotros vamos a estar en nuestro rollo, ¿verdad? Estaría. Literalmente ratilla. Equipo Gozenbeyum. No, sí, a ver qué tal, ¿no? Un saludete. A ver qué tal. Porque va a haber muchísima gente, habrá de todo tipo, ¿eh? Habrá más roleplay, habrá más tryhard, habrá un poco de todo. Yo haré un poco de todo, ¿eh? Yo no voy a estar, yo ya lo he dicho. Que no voy a estar 24/7 pillando metal, tryhardeando, no sé qué, a raidear. Que va, no me apetece eso. Ni mucho menos. Entonces yo quiero también, quiero risas y quiero pasármelo bien, sobre todo. ¿Cómo que no? Pues como que no. Como que no voy a estar 24 horas ahí pillando metal. Lo tengo claro. No, no es mi estilo. No me apetece.
Raidear sí, coño, claro que raidear sí. Pero que no voy a estar el 24/7 farmeando, tal, no sé qué, esto, lo otro. Tranquilito. Aparte, va a haber horario. Horario decente. Porque entre Andrés y -13 se acuestan a las 9 de la noche. Entonces, yo me adaptaré al equipo. A las 10 gente a dormir todos. Toma por culo. Ya estaría. Van a poner una alarma que te avisan en el móvil si te raidean. Pero eso quién lo va a poner, los traijas, supongo. Yo, mira, yo estoy roncando y me suena el móvil y lo apago. Y robadme lo que queráis. Me suda la polla a un nivel. No, hombre, ¿no? Claro, o sea. Eso lo hacía yo. Eso lo hacía yo en mis épocas del ARC. Ahí sí que lo hacía yo. Que me ponía el móvil aquí. O sea, yo dormía y me ponía el móvil en la oreja, así. Y cuando me hablaban, ¡pum! No estoy radiando. Me levantaba con los ojos ensangrentados. Y volvía a conectarme. Eso lo he hecho yo, sí, pero hace ya 10 años. ¿Eh? Cuando salió el puto juego. Cuando salió el este. No, esa época, la época del raideo yo la he vivido, está guapa. Lo que pasa es que es enfermedad, o sea, es estar todo el día. O sea, nunca estás a salvo. ¿Sabes? Nunca estás a salvo. Y aparte es eso. La gente que te raidea siempre va a esperar a que no estés. Porque obviamente es más fácil, ¿sabes? Claro. Bueno, es verdad, en el Atlas también. Hostias, en el Atlas fue una locura, ¿no? El Atlas fue una calentada de libro, ¿verdad? La que me pegué. Es cierto eso. Vaya fumada, es cierto. Se me había olvidado eso ya. Vale, quedan 15 minutitos. A ver. Ahora echamos un vistazo a esto, ¿no? De hecho, ¿por qué no me pongo aquí mientras? Si total, voy a estar hablando, ¿sabes? Y lo vemos aquí tranquilamente, mientras hablo con vosotros de cosas. De hecho, lo dejo puesto en... Espérate, vamos a hacer la mítica, ¿no? Que como lo he puesto aquí, que igual queda menos tiempo. Vamos un poquito con el life hack, gente. ¿Qué esperas de esta conferencia? Pues a ver si será un juego guapo. Alguna cosita de PC y tal, ¿sabes? No, espérate un momento que empezamos ya. ¿Cuánto dura la conferencia? ¿Una orilla por ahí, gente? Durará una orilla, algo, depende. No lo sé exactamente. El por 2 es infinito. Me sale más a cuenta hacer F5. A este paso. No, va a empezar ya, loco. Gente. ¿Qué está pasando? Por aquí, así ponen otro evento mientras. Nada, da igual. Los Game Awards, no, lo vamos a ver aquí. Lo vemos aquí, chicos. Mejor. Lo vemos aquí. Porque ahora estaban con el Wolesome ese, que es el de los juegos cute ese, que está gracioso. Pero bueno. De hecho, me he animado al final porque os apetecía a vosotros, que me lo dijisteis ayer. Algún eventillo tal, o sea, alguna conferencia. Hola, digo, venga, vamos a hacerlo. El de Xbox lo vemos mañana, sí. Es a las 7. De 7 a 8 por ahí, mañana lo vemos. Y luego ya pues cuando termine estamos ahí tranquilamente y a las 10 empezará lo de Velum. ¿Verás Capcom? ¿Cuándo es lo de Capcom, gente? Depende. Luego el lunes hay una cosa de Ubisoft que también voy a cubrir con más gente. El lunes la de la D, esa es. Juan, Andrés y yo estaremos ahí dando cañita. ¿Qué juegos te interesan de Xbox? Joder, me apeteció mucho el Abou ese. No se ha vuelto a saber nada. Ese juego a mí me encantaba, loco. No sé, era como un Skyrim nuevo y tal. Parecía que era hostia. Pero bueno, poco más. Gente, ¿el por 2 sigue? Ah, no. La musiquita chili, ¿no? Un lole mientras. Nada, digo, vamos a esperar. Así hablo con vosotros, que me apetece también. ¿Crees que compensa la serie X para el Game Pass? A ver, es menos potente que la otra, pero el Game Pass está bien. Si no lo puedes tener en el ordenador, pues la serie S está bien. Es baratilla, ¿no? ¿Verdad?
LOL es eso después. Lo del Punch Club, ¿cuándo será? A ver, os comento porque tengo varias cosas, O sea, me han propuesto... Mira, para este mes os cuento un poquito lo que se puede llegar a venir, ¿no? Me han propuesto hacer Black Desert con una nueva expansión. Lo haremos seguramente. De hecho, le di mucho en su día. Un poquito de Black Desert. Hey everybody, it's me, Yuri. I play Peter Parker in Marvel's Spider-Man. Exciting, isn't it? The old ¿Y desde el tío? build-up. ¿Peter Parker de qué? We've got around 10 minutes till showtime, but I've just been looking through the scripts. Vale, no te calientes. Pues eso, me lo han propuesto. También me han propuesto como 4 streaming del Elder Scroll en diferentes días y tal. Puede que lo hagamos también. Que sacan una expansión, la de Knekro. Además se llama Knekro. Me hace Knekro. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo del Punch Club también, que me habían contactado, pero no sé exactamente cómo va a ser. Lo del Punch Club. Yo con que me den acceso anticipado me vale. ¿Has aceptado todas? A ver, ¿has aceptado todas? No. O sea, yo te hablo de lo que va a haber. Lo que no va a haber no te lo cuento, obviamente. Claro, yo no te voy contando todas las que no hay. Te digo lo que sí. Básicamente. Saludos de Chile WN. Un saludito. ¿Qué tal? Nada nuevo de Pokémitos por ahora. Podríamos hacer algo, en verdad. O sea, quiero... Después de lo de Rust, no creo que tenga compromiso de nada. Y quiero plantear un veranito con cosas guays, ¿sabes? A ver qué podemos hacer, chicos. También. Un loque, por ejemplo. Hace mucho no hacemos un loque. Padre, un saludito. Saludito. 8K para el millón. Sí, verdad, Bueno, esta semana se conseguirá, ¿no? Los rusos me darán bastante mandanguita, ¿no? ¿Qué esperamos de esta conferencia? Pues no tengo ni puta idea. Te quiero, weón. O sea, no tengo ni zorra, sinceramente. ¿Te piras algo de vacaciones en agosto? En principio en agosto me iré 10 días, yo creo. Este año me lo he ganado. Pero es en agosto. Entonces estamos en junio. Y bueno, haré un directo mirando un poquito a ver qué podemos hacer este verano. ¿Sabes? Así algunas series interesantes y cosas chulas que me apetece. Este verano cumplimos 6 años aquí, ¿no? ¿Cuándo empecé yo aquí exactamente? ¿2018? ¿O 2017? Creo que fue el 2018, ¿no? Sí, ¿no? 2018. ¡Eh! ¿Gonorrea? ¿O qué? El 17 de agosto, ¿no? ¿Tú me estás vacilando? ¿Cómo va esto? Sí, claro. Me acabas de sumar 10 segundos. ¿Tú eres gilipollas o cote que es? ¿Que soy tonto? ¿Qué te pasa? Quítame ahora mismo. Se queda aquí pillado, ¿eh? En el 7.25 se queda cuajado, gente. ¿Por qué? ¿Qué cojones es esto? It's over. ¿Soy el único que se le ha petado? ¿O qué? Hombre, supongo que han sido a ellos, ¿no? Si no me funciona. Claro, hay que espabilar, ¿no? Se les ha petado. Bueno, voy a poner espabilar, AMD mejor que Intel. Pues, a ver, yo... A ver, en el tema de procesadores, la verdad es que AMD está de puta madre, Hola, Kenkri. Yo una cosa te digo, yo lo siento mucho, pero las gráficas no me cambio la Nvidia ni loco. O sea, la 4090 es una bomba. De repente, en 6 minutos. Pero procesadores a día de hoy, la verdad es que tiene varias opciones, Los Intel siguen siendo mucho más calentitos, ¿sabes? Se calientan más, es cierto. No sé si han sacado algunos de recientes de AMD, pero sí que es verdad que cuando yo me fui a hacer el ordenador, 13 meses, compadre. que contacté con los de... Cuando contacté con los de PC Componentes, que dije, quiero hacerme un ordenador y quiero lo mejor.
O sea, es que quiero que cada pieza sea la mejor que tengas. Así lo dije. No quiero historias. Estaba hasta los cojones de problemas con el PC, de que no sé qué, de uy, es que no puedo hacer directo con... Quiero que sea la mejor esta, fin de misterio. Y me dijeron eso, que en ese momento el mejor procesador era este. ¿No es el 13900K ese que tengo yo o qué? Este es, ¿no? Igual ha salido alguno nuevo hace poco, puede ser. Pero, pues eso. No me salió tan caro el ordenador, tan caro, joder. Salió caro, no me acuerdo cuánto costó. Humilde no, porque coño, quiero tener lo mejor también para el streaming. Para vosotros y tal, ¿sabes? Un Celeron, Intel Celeron. Te costó más que un C6, bastante más. Layers of Fear, Instinction, Firewall Ultra, Life by You. Basically, you're gonna want to stick around. Anyway. El Layers of Fear van a enseñar. Otra vez. Qué ganas tengo. El día 16 sale, ¿eh? Cuando terminemos la serie haremos especial, ¿eh? Grande. ¿Qué muestran en esta conferencia? Pues algún videogame. Algún videogame, weón. Hola Knekro, ¿qué hay de Knekro? Entonces quiero que notes como la Chrome, en un Chrome, notas como la Chrome, hasta el fondo, notas como la Chrome, la vuelvo a Chrome. 3 minutitos, gente. Joder, la revista esta de PC Gamer a día de hoy sigue. Hostias, me sorprende que a día de hoy... Bueno, a ver, han muerto muchas revistas ya, ¿no? A día de hoy. Pero la de PC Gamer sigue, ¿no, gente? Joder, yo la de PC Gamer la compraba en su día, ¿eh? Y luego la hobby consolas, la superjuegos. La de Nintendo, obviamente, me la compraba todos los meses. ¿Cómo se llamaba la de Nintendo, gente? Super Nintendo, ¿era, no? ¿Cómo era? No. No, Super Nintendo no, espérate. Ay, ¿cómo se llama la de Nintendo? Revista Nintendo. Nintendo Acción. La Nintendo Acción era una, ¿no? Nintendo Acción o había alguna más. Joder, no me acuerdo, coño. Ya, murió hace tiempo, ¿no? Club Nintendo, pero la de Club Nintendo era la oficial, ¿no? Luego estaba la Nintendo Acción. Club Nintendo era, había una que era oficial y luego Nintendo Acción también, ¿no? Padre, es verdad que yo Juan no te quiere, llamo al concursillo porque si hacía pregunta de por ejemplo Aristóteles sabrías la respuesta porque era su compañero de curso. Ah, lo he visto, la figura esta de Ayaka. Venía antes Padre, con la de Pokémon, la ¿viste el Micromanía Rayman también. 2? En una estaba guapardo. Un saludito. La Micromanía este God también. Rayman 2, sí, lo he visto. Igual sacan algo aquí, ¿eh? Puede ser. Ahora lo veremos, gente. ¿Qué más revistas había? De hecho, yo la Micromanía es la que me compraba mucho. Porque yo no tenía un puto duro. Y ahí te venían siempre demos. Y las demos que duraban 20 minutos les metía yo 7 horas. ¿Sabes? Es verdad. Venían bastantes demos, además. Te venía un CD con muchas demos. La Micromanía era God, ¿eh? Como ahora también. Ni tú ni nadie. Vivíamos a base de demos. A ver, yo digo lo que vivía yo. No sé la gente, coño, el dinero que tiene o lo que sea, ¿sabes? Y luego, mira, recuerdo yo la empresa esta. ¿Os acordáis de la empresa esta, la de...? ¿Conferencias quedan? ¿Han presentado Esta, algo, weón? No, Estoy no. muy desconectado últimamente por el curro. FX Interactive, ¿os acordáis de esa? La de FX. Juegos súper baratos y juegazos, ¿eh? De estrategia era God. Era hostia. ¿Sabéis a lo que jugaba yo? Muchísimo. Os va a sorprender un montón, ¿eh? El PC Fútbol.
el PC Fútbol y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, había varios. Estaba el PC Fútbol y luego el PC Calcio, que era igual pero de Italia. Enganchado, Estábamos enganchados, un colega y yo, era increíble. De hecho, yo me acuerdo que mi colega tenía el Canal Plus. El Imperium en la FX. Y éramos unos críos, tendría yo ahí, yo que sé, 10, 11 años, 12, no me acuerdo. Mi colega tiene el Canal Plus y yo no. Entonces nos íbamos todas las tardes a ver pues a ver esto, la Liga Italiana, la Premier también. Yo me acuerdo, a ver, yo soy muy futbolero en su época. Luego ya me sudó la polla y pasé un poco de todo. Yo iba a ver a los entrenamientos de Real Madrid y toda la pesca. Yo era de la época del Cantona, ¿os acordáis del Cantona? Cantona, Laudrup. Hostia, vaya tiempo, loco. Era la hostia. Eso está muy alto, loco. Hostia, ¿cuánto se lleva una cuajada en lo alto? A Getu, pues ya veremos si me da tiempo, loquete, y si puedo sacar algún momentillo. Ya veremos. Eso empieza ya, ¿Eso está a 1080 o qué? Cuidado con este juego, Vamos. Esto está muy alto, loco, y lo tengo al mínimo. Yo no entiendo nada esto, A ver ahora qué tal, así. Dale al por 2. Le doy al por 2, gente. Me la liáis con esto, Se me va a quedar pillado y te voy a meter Hey perma. everyone, I'm Laura Bailey. Now you may know me best as the voice of Abby in The Last of Us Part 2, Mary Jane Watson in Marvel's Spider-Man, or maybe even the host of the June 2021 Future Game Show. And now I am back, and this time on a super cool stage to host. Solo espero que no se calienten mucho, hablando, para que no me cuenten películas. Se me puto juegos, But as we all know, with great power comes great responsibility, and thankfully, I've got Yuri here to share it with me. I'm so glad we got that out of the way soon. Yes. Okay, thanks, Laura. It's great to be here. I'm Yuri Lowenthal, and I'm the voice of Sasuke on Naruto, Yosuke in Persona 4, and of course, Peter Parker in Marvel's Spider-Man. But tonight, I'm swapping out the Spider-Man. La voz de alguien de Persona ha dicho. También. De Spider-Man. Actually, just like Spider-Man. Exactly. Yuri and I Y de Naruto. Bueno, de Sasuke ha dicho, ¿no? Like when we explored the Midnight Channel with a talking teddy bear. Or when we brought down Mr. Negative. Seguimos activo, papi. I know! But let me tell you, nothing prepares you for a stacked showcase full of video game news. You're telling me. Now I've had a sneak ¿Por qué se queda como pillado? Me está dando todo, loco. We've got demo drops, developer presentations, gameplay trailers. ¿Es una conferencia más PC gamer o en general? A ver, yo creo que esto será más de algo más de PC, quizá. Bueno, hay un poquito de todo, supongo, ¿no? Lo subo un poquito más. Que se oía muy alto la música. So let's kick things off with something really special. Please welcome Tamara Jokic and Gilad Baraka, who are here to deliver a very special performance of Waves from Beyond, from the soundtrack to High Water. Molaría que enseñasen algo, por ejemplo, del ¿cómo se llama, gente? Del Among Us. The Wolf Among Us. Puede que se haga alguna cosa de esas, Mira, Rogue, qué grande esa compañía, ¿no? Mierdón, Javier Tebas, no dirás el Among Us, te meto perma, ¿Vas a jugar al juego de Alien de miedo? Podemos jugarlo luego si queréis. Ya he visto que los de Illumination y eso que quieren hacer la película de Zelda. Me vuelvo loco, Me volvería loco, chicos, si me os ocurre. Dice uno, ¿está cantando en castellano? No, soy gilipollas y no, soy sordo. No pinta mal, el Future Game Show. Pinta interesante, Esperanza.
Mira, Kenkri, sus coleguitas, los hueones. De sueños, en el viaje con la proa hacia el cielo azul. Canta mejor que yo, bastante, Con las voces de sirenas, cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas. No me digas. De las olas más allá. Yo si me pusiese traíjar podría ser cantante y no es coña, Tengo una voz que flipas, No te calientes. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no Está muy alto, ¿no, gente? hay ni marea, Esperanza, dice ahora, ¿no? luz de luna en tu espuma nos da un poco de esperanza. Ahí está, ya me la sé la canción. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no hay rumbo ni marea, luz de luna en tu espuma Con que seas Caster del LoL nos vale. Qué grande, ¿no? un poco de esperanza. ¿Esto qué mierda es? Miquel, ¿eres gilipollas? ¿O qué te pasa la puta mente? Otra puta conferencia de videojuegos top. Quédate, loco. Que... Joder, chicos. ¿Vais cada porro? Es el opening, la ceremonia. Joder, vamos a disfrutar, chicos. Luego no, luego venga, vamos a lo no. Un poquito de variety, chicos. La banda sonora del juego es God, Eso sí, el gameplay no he visto mucho. Literal, no he visto nada, Pero el juego, la banda sonora de 10, chicos. Well, Nada that mal. was beautiful. Yeah, beautiful. Thanks again to Nice Tamara gameplay, and man. Gilad. Highwater was previously available on Netflix, but today we are pleased to reveal that it's coming to PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Buenas S, tardes, and padre y Nintendo chato. Switch in the summer. Make sure to wishlist it. Vamos, que sale en todos lados, básicamente. All right. Hasta en el móvil. Before we get to our first world premiere, we've got a quick update. During this World premiere, year's Spring Showcase, we announced that the World of Future Game Show is expanding with the launch of the new FGS YouTube and TikTok channels. And after we wrap up today, you'll be able to go No, deeper pensad into que la selected mayoría de games juegos que from the salgan show with podría exciting hacerles una de videos libro yo, from the Pensadlo, growing FGS editorial No coña, team. Search for FGS on YouTube or TikTok and look out for the channel logo you can see behind us. All right, let's keep this engine running. I think it's time for our very first world premiere. World premiere. World premiere. Lo que canta el Knekro. Why are we really doing this? I thought you hated racing. Pokémon! Ah, no, ¿te imaginas? Haz que Who's going to churra ahí. walk away with this year's City Pass? Post-apocalíptico. Tune in and find out. It's going to be one hell of a ride. How's everyone enjoying the show? He can't be allowed to keep doing this. But how can we stop him? Es como el Carmageddon, pero sin Car y sin Mageddon. No está mal el juego, cuidado, Te meto una de aquí con los chavales y te quedas loco, Vuelvo a quedar el primero. ¿Os acordáis del juego de Disney? La han cerrado los servers, ¿no? Welcome to the Pero world of Resistor, a estaba guapo, post-apocalyptic car De hecho, lo gané. PC where you build a ragtag team of racers. It's coming soon to PC, PlayStation, No, mentira, gente, Xbox, está en- and Nintendo Switch. está en Early Access, So put it on gente. your wish lists. What's next, Yuri? Well, here we go from the post-apocalyptic to the prehistoric. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Let's see it. Dinosaurios, a ver. ¡Ojo! Si es de terror, me lo compro instantáneo, Ah, no, soy yo el dinosaurio, ¿no? El Turok. Me vuelvo loco, ¿te imaginas? No, ni de coña va a ser aquí el puto Turok. El Turok saldrá el domingo, ¿no? Gráficamente, ¿qué es esto? Parece la vida real, ¿no?
¿Pero qué le pasa, gente? O sea, ¿qué coño le pasa? F. Claro, que se ha caído todo el mundo. What the fuck. No, porque me van a banear si digo eso, ¿no? What's going on? Es que no entiendo. F. No entiendo. Claro, es que se ha petado. Joder, va en buen directo, ¿no? No cubro ninguna... es que no he hecho ni ninguna de estas. No entiendo nada. Ahora, hostias, ese es otro juego. ¿Qué cojones es esto? Optimus Prime, ¿o qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto? Star Tracker. Estaba viendo un puto dinosaurio, loco. El Mao. Claro, la gente está flipando. El Mao. El Mao, pero del tirón, el Mao. ...924, Star Tracker. Sí, de puta madre, loco. Y el de los dinosaurios que me gustaba. I think I'd kind of enjoy being stuck in an intergalactic traffic jam if the views were that good. Right? I mean, I get the whole truck sim thing now. It looks strangely relaxing. That was your first glimpse at Star ¿Qué coño es el Mao? Es esto. El Mao. Now it's time to shift gears to Demon Gods and Dark Fantasy. A ver esto, cuidado, Developer presentation from Hexworks, the minds behind Lords of the Fallen. Vale. Eso pinta goz, El Lords of the Fallen es una locura, Este está guapo y no es coña, Today, we're taking a closer look at our all-new Dark Fantasy action Se dice el Mao. arriving this October El Mao, on cállate. PC, PS5, and Xbox Series X and S. Este está guay, Spiritual successor to the original 2014 Luego le damos un poquito a Lies of release, P, ¿no? It acts as a full reboot for the franchise. Pinocho, qué vil me hago con taking Pinocho. place Es rarete in a eso, ¿no? vast, Qué vil me hago, gente. La de interconnected mentiroso, world ¿no? Over 1,000 years later. Full mentirosillo. Featuring colossal boss battles, fast, challenging combat, and deep, immersive storytelling, players will journey across 2 parallel realms in this expansive RPG experience. Va a haber como 2 reinos paralelos. Reaccion and the world of the dead, Umbro. ¿Ves qué guapo? Each featuring its own unique Eso me flipa, pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. And while Axiom presents Eso es una pasada, Es un poco como lo que vimos en el juego ese de El Medium. Que en un mismo sitio hay 2 mapas. Eso es la hostia, Thanks to the Umbral lamp, players can enter this slightless Medium world bien hecho, coño. El at Medium any estaba time guay. in Los one of two skaters. ways. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral. El Medium, lo de los escenarios era la polla. By performing the Umbral Rift and willingly sacrificing Mira qué pasada, one loco, of eso, your ¿no? 2 lives. Eso es una sacada, ¿no? But the lamp holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. A ver, el juego no However, pinta mal, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. But as harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal boss battles. Towering above the ever-burning city of Kalrath, this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to Qué miedo me dan los bichos tan grandes, loco. The demonic Me da presence respeto, within, mamá. ready to devour any and all within sight. A ver, el arte del juego está muy bien. Merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. ¡Hostias! Se ha quedado cuajado. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this Que world, sí, chicos, to que ya sé lo que vais a thwart the poner undead ahora. horizon, Uy, Malenia what she Impostor. discovered Que sí, was chicos, so que pelirroja. utterly horrific that she renounced her former life in commitment to a far darker oath. Es que... Pre-order Es Lords of que, the mamá. Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. A ver, el juego no pinta nada mal, O sea, las cosas como son. No pintan nada mal, Dale Zelda, dale.
O sea, sinceramente pinta bien, ¿no? Lords of the Fallen is coming to PC, PlayStation, and Xbox on October 13th, 2023. And you can wishlist it right now. Wait, what is it, Yuri? You okay? My spidey sense is tingling. Cada día más bello, padre. Oh, no, Benditas wait, it's las something manos good. que It's time cosieron for el another world cubrecamas premiere. donde te procrearon. Este creo que sé cuál es. Me iban a dar acceso anticipado. De este me iban a dar acceso anticipado. Este no es el que es como de minijuegos de los pollos. O espérate, igual no, No me he calentado, a ver. Pero creo que sí, ¿no? Es el de los pollos, ¿no? Ah, no, ¿este cuál es? Nah, es otro. Nah, no sé qué juego es este, me he confundido. Es otro, es otro. No, este es otro, que no, que no. ¿O sí que es? Que es como el Gang Beast y eso. Este no es como el Gang Beast. Gang Bang, ¿no? No sé qué juego es este. No sé qué yo digo, Pues era cosa, era banger también. Era algo de banger. Yo sabía que iba a poner los tiros. El gameplay guapo, El gameplay me ha gustado mucho, Se ve frenético, se ve fresco, algo nuevo. No está mal, Multiplayer, seguramente. Sí, vosotros bailad porque lo que es el juego. Yeah, that is going to be in my head for a while, I think. Estas cosas no tienen mucho sentido. O sea, O no bailes, no hagáis estas cosas, no es necesario. A la gente no le mola esto, o sea. So, what's next, Laura? Oh, well, this game Luego se va a meter debuted as uno a de esos world pollos por premiere el in culo, last ¿en year's serio? summer showcase, and now we've got a closer look at gameplay. Blasphemous 2, ¿no? This is The Last Faith, which some fans are describing as a pixelated take on Bloodborne. A hunter's dream. ¿O no? ¿Qué es esto? No, ese es otro, No es el Blasphemous, A new dawn is at hand. The secret has been snatched in the hands of the sordid. Ah, sí que es, ¿verdad? But one rises above all. No, pero no es. Ese es otro. Que va. Ya sé cuál es este y está guapo, A blessed curse. Este ya sé cuál es y está muy guapo. Sweetness of the flame. O sea, yo juraría que esto ya lo hemos visto, Hace ya lo vimos, ¿verdad? No está mal, Only the inevitable can befall them now. Death. The Last Fate se llamaba, creo. Pues está guapísimo, ¿Ves? Lo he dicho. Betilla, gente. That was The Last Faith, a Fate gothic Slayers. Souls-like coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in October 2023. And you can wishlist it right now on Steam. We're also thrilled to announce that The Last Faith will have a beta demo this summer. If you want to this check summer, it out, beta demo. register for access This summer, at gente. thelastfaithgame.com. Summer significa calor, para que no sepa. Action platformer set in the wake of a climate catastrophe. Let's take a trip to the world of Steel Seed. A ver, ¿esto qué? ¿No es verano? Gracias, Aaron. Muchas gracias. Obviamente, dice el otro, no es verano. Lo duda el otro, Lo está dudando. Aaron lo está dudando. Si summer es calor o verano. Increíble, qué grande, coño. Hello everybody, I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Stormy Natica. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Carlos es más de España que Today, yo. we are excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. Bueno, también puede ser de LATAM, ¿no? Puede ser Carlos de LATAM, Steel Seed is a stealth action game with a deep, complex, and lore-driven story. After a major climate catastrophe caused by humans,
The AIs took control of the situation in order to find a way to preserve life. Zoe is looking for her father in an underground facility built by machines and extremely hostile toward anomalies. The environment surrounding Zoe is huge and takes heavy inspiration from popular mangas, movies, and anime. El mundo que le rodea es muy vasto, Zoe es muy needs grande. Kobe Y to se han help with basado en exploration, diferentes películas, environment anime interaction, y series, help han and dicho. combat. Their bond will grow stronger the more challenges they will face together. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. Anime ZZ, Planning cállate la phase puta using boca, your anda. companion ¿Cómo puedes is decir eso essential. en un chat que está lleno de Sometimes a putos stealth otakus, approach loco? in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly rewarding. The environment Buen día, will offer Katie. you many Gracias ways por to tu deal with the trabajo. enemies. Chat. Be the silent Meta assassin. pod rarete. Grande? Nada, digo, muchas gracias. Should you feel more aggressive, or if you screw up the stealth approach, a fast-paced and tactical combat system will allow you to unleash your combat abilities on the enemies. Don't forget the Kobe is there to help you with ranged attacks and skills. Your companion really makes the difference between life and death. If you still feel underpowered, a complex skill tree system based on challenges will allow you Ojo, to dodge expand Zoe and perfecto. Kobe's passive and Míralo, active perfecto, y abilities. attack. Great. The challenge ¿Ves? system is designed to render the experience more dynamic and fun. Also, in dangerous times, you may require dangerous friends. Use Kobe to hack into an enemy system to make it fight with you. ¿Qué ha hecho del COVID? Your new ally will create hilariously engaging combat scenarios. There are many more abilities that you can unlock from the skill tree. Choose wisely. Thanks for your time with us. Steel Seed is a truly emotional experience that will test No dice your lo que inner piensa por si humanity. cae una D. No. The game is Estoy coming to viendo, PC, a ver, ¿qué tal es el Microsoft juego? Xbox, Nunca se and sabe. Sony Coño, PlayStation. que, a ver. Stay tuned. Steel Seed, no bad at all. Está bien. No me lo creo, está basado en Ghost in the Steel Shell. Seed is coming soon to Sí. PC, PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say. No sale en la Switch, What's that can joder. be so much easier when you're not wearing a skin-tight suit. Am I right? Wait a second, are you telling me you wear the Spidey suit when you record? No. Va, de momento de lo que está saliendo, We need to talk after this. No ha But habido right nada now, tocho. We've got A a ver. double feature focusing on Distant Bloom and Go A Fight Fantastic. Let's get into it. let's get into it. A ver. Este se ve perrón, Explora un mundo desolado. Que te hagas una casa nueva y punto, ya está. Hostia, pues este no pinta mal, Típico juego para que enfermitos como yo, Cuidado, 25 Knekro, ¿me millones de regalas plantas, un besito? pesca. Un saludito. Si pesca me vuelvo loco. A ver, pesca, porfa. Por favor, no necesito que pesques. Lo único que necesito es que pesque, ya está. Restore the environment. A ver esa pesca. Vaya. ¡Ojo! Buenas, Knekro. Estoy deseando de que continúes con tus maravillosas aventuras en Redfall. ¿Para cuándo lo continuarás? Pues depende de la compañía. Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with whatever comes our way. Together. Fight together. Gente. Or play solo. Calentada, ¿no? Histórica. Distant Bloom and Go Fight Fantastic are coming later this year. So head on over to Steam and flesh out your quickly growing wish lists. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Show's Steam page if you want to check them out.
Check them out. Laura, on guard. Atención. What? What's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's world premiere time again. De los 3 mosqueteros es este, ¿no? Eran 1, 2 y 3. ¿Es esto? Mira, no, D'Artagnan, ¿no? Impostor. Ah, no. ¡Adalio de volador! Es Fioga, ¿no? Le ha dicho imbécil, ¿no? A ver, boss, primer boss del juego, a ver. Bueno, parry, ¿no? ¿Qué cojones ha sido eso? Auto-aim, ¿no? La que te cuento tiene auto-aim, ¿no? Ha hecho así, se ha metido, ¿no? Cojones. Es grande, ¿no? That was En Garde, a swashbuckling action adventure which is coming in the summer Estos of se tienen que 2023. fumar cada porro. Wishlist Va en now serio, on Steam. Estos van fumadísimos, es increíble, Si no tiene sentido eso. What do you see? Okay, well, for me it's got to be obviously Pero big en rigs, serio, big bucks, and snow trucks. Okay, that was not what I was expecting, but A ver. boy, do I have the trailer for you. I'm ready. Este es nuestro estilo, Este es de los nuestros, este juego, míralo, míralo, gente. Simulador, pum pum. Míralo, míralo. Experiencia, digo. Vive la experiencia de la vida en la carretera, ¿no? Esto puede estar bien, La vida de la carretera, Bimbo Clown. Tiene copy, ¿no? Camión Knekro y me la pela. No, pero estos juegos son full enganche, Están guapos. No, pero el mejor juego que hemos jugado de este estilo es el de la gasolinera de Fuego Goz, Alaskan Truck Simulator is coming to PC, PlayStation, and Xbox in Q3 2023. So drop it on your wish list now. Destrozador de Now, Tesla our Simulator. next game follows a scribe who's been sentenced to 30 years of writer's block. Hey, we've all been there, am I right? Let's take a look at The Bookwalker. A ver, cuidado, Por cierto, ¿no van a presentar DLCs del Harry Potter ahora que he visto esto? No aquí, pero me refiero. Cuidado esto, No, por favor. Play demo now, pero si no me has enseñado ni gameplay. ¿Quieres que juegue la demo y no sé ni de qué va? Rarete, ¿no? That reminds me, I really should return those library books I borrowed. You really should. Those guys are coming after you. O sea, la gente que hace los trailers no sabe vender juegos, ¿o cómo va? Is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June. Ahí lo verás, ya bueno, pero la gracia no es esa. Sino que lo enseñes aquí, coño. Okay, here's a new trailer for Deceit 2, a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. ¿Es necesario que la tía esa con la pistola tenga las orejitas esas? Pregunto, ¡Es el de Fate, loco! Hostias, el 1 era Goz, ¿Os acordáis el de Fate? Que lo jugamos aquí con los Knekro. Hicimos un day y todo, pues estaba guapo, Y van a sacarte el 2 por la cara, ¿no? No os acordáis, era época solo de los auténticos, old school.
Básicamente, a ver, es un juego, para que no lo sepa de qué trata esto. Uno está infectado, uno o varios, no sé. Y van matando a gente, tienes que saber quién es. Tú empiezas con pistolas y tal. Es un grupo de personas que tienen que escapar de un sitio. Entonces hay alguno que es malo y tienes que saber cómo ellos se tienen que alimentar por la noche, tal. Estaba guapo. Encontrar al impostor. Estaba guay el uno, no era mal juego, Wow, qué original. Bueno, qué original, para cuando salió era bastante. Luego vinieron todas las putas copias, pero fue de los primeros, A ver, los creadores de Life by You, Life by Me, van a sacar ahora, ¿no? Anuncio me recuerdo que tenía que meterle su grande padre. Director of Marketing at Paradox Tectonic with Life by You. First off, I want to share a heartfelt thank you to the gaming community, especially the life simulation players, for your overwhelming response when we first announced the game back in March of Auténticos this como year. yo, And desde if las you're just guías learning del about us Lolete. for the very first Se time, te quiere, welcome. Kempri. Life by You is designed to be one of the most moddable and open-world life simulation games. Launching on PC as an early access title this September, Life by You is opening up a Padre, whole new salúdame world con of un creative guiñito. possibilities. Be in total control of the humans that you create, the towns that you build, and the stories that you tell, driven by real language conversations. Sims And most Impostor, ¿no? importantly, live out the lives and stories that you create in a world without Se ve horrendo. Joder, gente, And no oh, os gusta, yes, no os gusta nada. mods. Todo está We here at pocho, Paradox gente. ¿Qué Tectonic queréis? are El LOL continuing toda la to vida. build off the DNA Nuevas of oportunidades, great nuevos games that videogames, Paradox crear Interactive comunidad, is known coño. for. Está guapo, loco. Especially when it comes to community Te voy a meter una de estos, focused te vas a quedar features loco. De hecho, and voy a hacer una experiences. familia y te voy a meter dentro. The Y te voy a creator pegar cada tools, paliza, as well cabrón. as editors that you'll be able to play with in our game will allow you to get your hands on the same tools that our game team is using to actually make the game in order to make your own UGC and mods. No está mal, ¿no? Just for Future Game Show 2023, here's an exclusive look at one of the A ver, jobs son that cosas your que está characters will be interesante, able sin to más, take on tampoco yo que sé. in Life by You. Here's my human, Harley, heading to her job as the barista at the Cozy Up Cafe. Harley will need to complete a set of tasks as La part of moto her va workday, doblada. including cleaning up displays that customers will inspect Ahora and pilla take una vieja. samples from. ¿Serio? Head over to the YouTube channel at Life by You to learn more about the game, and make sure you subscribe to be the first to know when we do our weekly video drops, including feature deep dives, and also dev streams that we'll be posting in the coming weeks and months. Pre-order the game on Epic and wishlist Un it juego on de Steam. donde vas a When you trabajar, pre-order, vaya, como si no you'll be tuviese able to bastante. receive the Dímelo a exclusive mí. Life Begins pack, Cabrón. and the first 100,000 early access players will be invited to a private Discord server where you'll be able to share direct feedback to our game team to inform Joder, the lo de que roadmap Nekito esté and ahí the development of the game. Mejor que to todas its las full cosas que ese tío launch. tiene, Nekito. We're so excited for you to get your hands on this game, and thank you so much for having us Future Game Show 2023. Don't worry. Me estoy mirando, Que me acabo de ver una Life Pepsi de esas by en You medio is coming segundo. to Steam Early Access on September 12th, 2023. So make sure to wishlist it today. Okay, time to switch things up for a sec. The VR showcase first appeared in our Hostias, spring VR, showcase chicos, qué earlier ganas this tengo, year, No me lo and quiero ni now perder, voy a it's mear. back by popular demand. So, let's swing over there and Get see it? what's new in the Swing. world. Oh, I see. Eh. Yeah. Whippity whip. So let's see what's new in the Mao world of mosquetén, bro. virtual reality. Whoa, this is all new. What do we do? Any ideas, Yuri? I see a highlighted path, so I guess, like any good video game protagonist, we should follow it blindly? Sounds smart to me. Here's our first game. A reimagining of a Dreamcast cult classic that lets you play squash in space. Let's check in with C-Smash VRS. Peggy 3. Un momento, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Juego de la Dreamcast. Espérate, ¿es el de baile? Gracias. ¿Es el de baile? Le jugaba yo esto, el Space no sé qué, ¿no? Ah, no, ¿qué cojones es esto, loco? Space Channel 5 se llamaba, ¿no? Algo de eso, pero esto qué cojones es. Loquete. Joder, es que soy de la vieja escuela, Todos los títulos estos me los sé, El Space Channel era God, El Chuchu Rocket, que grande la Dreamcast. La mejor consola del mundo, loco, vamos. Se pirateaba con un CD que te lo voy a hacer hasta mi sobrino, es lo malo. No, bueno.
¿Te cansaste de guardar la pija, padre? No, de hecho voy con la polla afuera ahora mismo. Pam. Sale ya mismo el juego, ¿no? 23. ¿No? Be mindful of low-hanging light fixtures because C-Smash VRS is coming to PSVR 2 later this month on June 23rd, 2023. A ver, la conferencia está disfrutona, Es un no parar, Nikito, llevas una cuajada, loco. El Nikito lleva una cuajada. Next up, we have something for those of you looking for a different way to get your heart pumping. Take a look at this trailer for Madison VR. Joder, sí, de VR. Es que yo el VR, rarete VR. ¡Eh! ¡Hostias! ¿Qué serie, qué película de miedo hace esto? Hostia, me suena muchísimo, Me suena un montón, la peli que hizo eso. La de todas. ¿Tú eres tonto o qué? Este juego está a voz, Si me gusta me miro la VR, solo por él, no coña, Ya toca comprarse unas putas VR y hacer contenido de calidad, loco. Hostia, es durísimo esto. Hostia, qué daño, ¿no, loco? Ah, ¿te imaginas? Se ha quedado guajado. VR Incident. Bludius. Joder, pero... El puto Madison. Es el puto Madison. Me sonaba mucho el juego, lo he dicho. Me sonaba demasiado. El Madison es un juegazo, Cuando he escuchado la canción, que es la del final, de hecho, toma spoiler. Madison es God. Madison es de los mejores juegos de terror que he jugado yo, Me flipa, Es la canción del Blue Knees, claro. Si de hecho salía ahí el hashtag, ¿lo habéis visto? ¿Es mejor que el Visage? A mí me gustó, no sé, me gustó muchísimo. Más VR. Gente, ¿preferís ver VR o un gato precioso como Nekito? Mirad. Nekito, la cuajada que llevas, hijo. La cuajadete, loco. Dámelos todos. A ver, ya se va a bailar un poquito de breakdance, loco. Después de Un poquito esto de se venga el breakdance. Variety God Mode. Muchos juegos ya Qué están grande. en Steam para probar. Es que tiene VR es rarete, ¿no? Está vivo Nekito, sí. Está gustito mi niño. Mareo el videojuego. Hostia, es duro eso, No hagáis eso en la calle, gente. Cool stickers. VR Skater is kickflipping its way onto Pico. Un poco raro el trailer, ¿no? O sea, quieres vender un juego de skate y sales que te atropella un trainer raro, ¿no? Se va a hacer rarete. Firewall Ultra, a tactical VR shooter coming exclusively to PSVR 2. No, parad con el VR, ya, parad, suficiente hemos tenido, ¿no? Hi, I'm Frank from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today. We've had our heads down for a while now. Esto que voy a decir, lo voy a decir en serio. ¿Cuánto creéis que venden los juegos de VR? A lo mejor venden más de lo que yo creo, Es cierto que no conozco a casi nadie que tenga VRs. O sea, que no sea streamer, no conozco a mucha gente que las tenga, Obviamente hay peña que las tiene, obviamente. Pero no es algo... No sé. Yo sí conozco a mucha gente. No sé. La cosa es que ¿cuánto costará hacer estos juegos? En tema de recursos y tal. ¿Sabes? O sea, ¿es worth it hacer esto? Supongo que venderán, Es que no sé si hay por ahí... We can't wait for you to enter the world of Firewall Ultra, coming exclusively to PlayStation VR 2 later this year. Now, thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Firewall Ultra is set to launch on PSVR 2 later this year.
Last but certainly not least, we've got an exclusive world premiere of a new VR Malas ventas de la nueva experience Sony featuring a PS famous VR2. animated Normal, pero si no hay juegos. Hold on to ¿Qué your cojones Wesley quieres que Day. venda, coño? World Premiere, a ver. Ah, mira quién es. Este juego ya sé cuál es, loco. The Grand Getaway. It's a right blast. La mayoría ni... Ah, que es de VR, loco. Joder, pues ya un puto VR, cojones, para allá, loco. Cracking, Yuri. Wallace and Gromit in the Grand Getaway is coming to MetaQuest 2 and MetaQuest Pro in 2023. Ah, yo supongo que sí que vende bien, el VR. VR showcase. We ran out of highlighted path anyway, so I guess we should fast travel. Does anyone see any subways? Claro, lo que habéis puesto por ahí es verdad, Los juegos de VR, claro, son juegos muy cortitos, son más experiencias, ¿sabes? Quitando yo que son Resident Evil 7, cosas así. Don't forget to check GamesRadar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? Yeah, for sure. Atención. Let's pick back up with an Full farmeo, a ver. world premiere. Atención aquí, Hostia, me suena mucho. ¿Estos quiénes son? Loco. Me suena mucho de Dalek, De hecho, ayer estuvimos viendo algo de ellos, ¿no? Los del Deponia son. Y algo más también. Where do you think? This is Deponia. So, the nightmare's finally over. If I were you, I'd really reconsider that statement. A ver. Sí, son los del Deponia. Pero algo más también había por ahí, creo. Nueva era, la misma mierda. Estos juegos están guapos. Son... El que no conozca estos títulos son aventuras gráficas, por ejemplo, si me equivoco. Que dicen que está muy bien, Yo no los he jugado, pero sí que los he visto. ¿Son los de Gollum estos? Early Access 2023. Early Access este año. Pero parece que va a ser de otro estilo, Yo creo que no va a ser del mismo rollo, o sí, no lo sé. Marta lo juega. Ni me acabo de enterar. As parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water has become new gold. A ver, un juego de estrategia donde el agua vale más que cualquier cosa. By yourself, all you've got around you is desert. Choose to band together with others, you've got life. Water. Estos juegos molan, ponen enfermitos. Juegos de 20, cállate, anda, cállate la puta boca. Eso es lo que hacías tú en el 20, ¿no? En vez de ligar como el 90% de la plataforma, estás aquí dándole caña al juego este marcianito, ¿o qué? Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023, so be sure to stick it on your wish list. Okay, I don't want to alarm anyone. Conche tu madre, weón, al fin me vuelvo a suscribir 50 anuncios que me Regis, how is this possible? How many are we up to now? ¿sabe? Dice un ligar de qué, a todos Sony. Bueno, habrá que verte a ti, ¿no? O sea, época es lo que había, yo creo.
sea, ese pinta guay, ¿verdad? No pinta mal este juego, ya fuera de cachondeo, me está gustando, Full furro y tal. No está mal. ¿Qué cojones es eso? ¿Cómo que hago? O sea que era un gato, ¿no? ¿Qué coño es eso? Como un zorro, ¿qué es eso? Te pega contra los pollos hermanos, ¿no? Always cool to define a new genre here at the Future Game Show. That was Laika, aged through blood. The very first Motorvania. That's what I'm calling it, and I'm sticking to it. No notes. Laika, Aged Through Blood is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Space Gears. A ver, otro de estrategia, gente. 100 years in the future. Es que estos juegos puede ser alguna joyita, No es coña, de estrategia. Space Gears is a new strategy game. So in the fight and conquer Mars. Commander, your mechs are online and ready for battle. The ground crew is adding the final touches to prepare for your arrival. This is your camp and home base. Collect resources and terraform Mars to build an army of mechs. Space Gears is for strategy and MOBA fans everywhere. Strategy Para los fans de MOBA, ha dicho también, ¿por qué? Will be key to claiming victory. ¿Por cómo va a ser en online o qué? Space Gears will be available to test play this June. Welcome back, Commander. Space Gears is coming soon to PC, but you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying, though? Bluebird team has sent over the brand new launch trailer for the studio's first-person horror game, Layers of Fear. ¡Juegazo, ¡Buf! La demo fue increíble, un Real Engine 5, ¡Qué locura! Es que el uno es de mis preferidos de terror, Voy a subir esto a tope, loco. El Layers of Fear, guapísimo, Un Real Engine 5. Es como un reboot de la saga. Que el 2 es una puta basura, por cierto. El 2 es una mierda, pero el 1 es God. El 1 es una joyita que nos lo pasamos hace 3 o 4 meses, creo, ¿no? O un año, ya no me acuerdo. Otra vez. Y la demo me flipó, Gráficamente era una barbaridad. Gráficamente es el mejor juego de terror que he jugado, obviamente. Es un Real Engine 5, claro que sí. Obvio. Bluebird Team. It's been years. And yet? No, a ver, entiendo lo que quieres decir, con el 2. Claro, dice, el 2 fue un fiasco. ¿Qué nos puede indicar que la tendencia no es que sea peor? No, a ver. Por eso han hecho este juego. Que mezcla el 1 y el 2. Y se llama Layers of Fear, no es el 3, ¿entiendes? Han aprendido de sus errores y se viene juegazo, Posiblemente algo tocho. They've never left this place. Boom. XDD. All right. I've waited too long. He esperado demasiado. It's time. ¿Cojones es eso? Me cago vivo, vaya. Va a haber algo enfrente suya y me voy a cagar, cuidado. ¡Ah! Sabía, había algo, mira, los pollos, loco. Este es un juegazo, no es coña, Y se ve de escándalo, lo que pasa que aquí, bueno, 480, ¿no? Hi, Ma. Darling? El hijo. Is that you? Of course, Ma. How's your book going? I'm glad to hear your voice. But how? It's good to have you back, writer. Qué pasada, ¿no?
Hostia, es durísimo, ¿no? Voy a entrar al mismo sitio, Vamos. No. Not again. Además, esta mecánica es nueva, Entras al mismo sitio constantemente. Es algo de la polla. Mira, el juego, 29 pavos. Es barato, loco. Discount ponía, para la gente que tenga el antiguo. Me sale gratis, entonces, a mí. Me compré todos. And I've wet my pants. Good, That was cabrón. Layers of 14 Fear, de junio, ¿ha which puesto? is coming to PC, Mac, PlayStation 5, and Xbox Series consoles on June 15th. Up next, we've got a unique take on the Es el co-op 16, cartoon supuestamente, shooter from a talented two-person studio. Let's dive into the world of Enchanted Portals. Ese está guapo. A ver, es un Cuphead, ¿vale? La gente va a decir, oh, es el Cuphead Impostor. Sí, pero está guapo, loco. Es el Cuphead Impostor. Literal, pero está guapísimo, loco. Este mola, ¿Es de los mismos? No, que va, que va. Es el Cookhead, ¿no? El cabecita de Cookhead. Mira, pero está chulo, A ver, es igual. Es una copia. Mira, hasta los proyectiles son iguales. Que es que eso ya es de coña, ¿no? Los proyectiles son iguales, cabrón. Pero que le voy a dar a este juego, vamos. Obviamente, ¿no? El Cookhead no lo hemos gozado muchísimo aquí en el canal, loco. Yo este lo jugaré, si está chulo. Está guay. Se van transformando los muflis. Anyone else just get déjà vu? Está guay, Explore a variety of animated styles when Enchanted Portals comes to PC and consoles later this year. Okay, we've got a dark fantasy deck-building RPG up next, full of procedural dungeons and branching narrative choices. Let's check in with Shattered Heaven. Un momento, Procedural ha dicho, ¿Puede ser esto un...? A ver. Ah, no, pensaba que era otra cosa. Ah, es de cartas, ¿no? Esto es un roguelite de puto libro, vamos. De libro, vaya. Un roguelite, 100%, It's ours to share. Mira, no, es que seguro, vaya. ¿Has visto el juego? Me engancha mucho. Off streaming yo juego toda esta mierda mucho. Me gustan. Juego de carta, me relaja. Shattered Heaven is out now on PC. What's up next, Yuri? ¿Está ya? Okay, well, if I'm reading this correctly, then we're introducing the Fart Squad? Oh, yeah. You mean the furniture arrangement and relocation technicians. Great house movers to have on speed dial. In the town of Packmore, there are those with stuff. Los que ya hay más tiempo viendo a Knekro se le acaban entendiendo esas mierdas que solo él entiende. Roguelite es roguelite, cabrón. Es un género, bobo. Todos los juegos son lo mejor que ha jugado y luego vuela alto. ¿Eso qué cojones es? ¿Capitán Planeta o cómo es? Porque hay un chicle en una silla. Es el Moving Out 2. No juego ni al 1. Porque hay un chicle en una silla de ruedas. ¿Qué cojones es esto? ¿Y por qué no? Ya que perdónate, ¿no? El Moving Out 1 decían que estaba guay, pero no tenía ni online. Tienes que hacer ahí Hamakachi impostor, ¿sabes? Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our ones to watch segment. A montage of some of the coolest indie games on the horizon. Un momento. Este creo que se... Ah, no, el de miedo pensaba que era, loco. A ver. Punch Club, Vamos a tener acceso anticipados 100%, Juegazo, tengo una ganas. Este está guapo, Me recuerda al... ¿Cómo se llama, gente? Es de los mismos, ¿no? Ese es de la compañía de la Atomic Crops, 100%, Juegazo.
Este ya sé cuál es. El que tienes que escapar de los dinosaurios. Es un DVD pero es contra máquina, PV. Demasiado furro para mi gusto, ¿eh? Este es el que jugamos el otro día, ¿no? ¿No? Ah, ¿no? Hombre, el otro día jugamos a uno de esos. La verdad es que por más tiempo que pasemos aquí no le entendemos ni mierda. Pero es nuestro abuelo senil. No le entendemos y hace cosas sin sentido, pero le queremos y le hacemos compañía. Un besito, abuelo. Sí, sí. Luego todos me copiáis y la mitad de la plataforma. Las frases. Venga, daos una vuelta, corre. Everything else in the show by heading to our dedicated Steam page, which you can find by searching for Future Game Show. Literalmente factos. Montage. But now it's time to take a look at Warhaven, Nexon's free-to-play 16 vs 16 fantasy brawler. A ver, 6 contra 6. Free to play. Esto sí que huele a AD, ¿eh? Huele a AD pero de libro, ¿eh? Vamos a ver. Ah, no, es que ¿este cuál es? No, pero este juego ya está, ¿no? ¿O no? Es otro. No, este es otro. ¿No? ¿Mitad For Honor, mitad Monster Hunter o qué? Vaya patada, le ha roto literalmente el cuerpo entero. Warhaven. No, pero este juego ya está, ¿no? Warhaven is coming in fall 2023. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to play Warhaven during Steam Next Fest. No, claro, esto ya está. Steam. Ah, ¿no? Me pongo un porro. No. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point. Por cierto, el Dark and Dark hace mucho que no se sabe nada de él, ¿eh? Huele raro, ¿eh? I am a Steam... Wait, what? With a cam, ¿no? ¿Era ese cuál era? Ah, este ya sé cuál es, este está guay. Lo anunciaron ayer en Warhaven, me he confundido de juego. Es que hay un juego que es similar, que es como multiplayer, que me contactaron a mí para hacer una D. Que se llama también War algo, creo. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, loquete. Pero que es también así, es free to play. Warlander. No, eso, Warlander. Ese es. Ese, Warlander, eso es. Por eso me sonaba tanto. Y la estética era similar. Esa era. Lo contaste ni se acuerda, no, si no lo he hecho todavía. Steam World Ni voy a hacer, is creo. coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Make sure it's on your Steam World wish lists if you like what you saw. Now, Yuri, you've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person survival horror that's nostalgic for the 90s. A ver. Survival en tercera persona. Nostálgico. A ver. También digo que el último que jugamos de ese estilo a mí no me gustó, ¿eh? Que era como muy Resident Evil, pero no me terminó de gustar. A ver este. Usted pinta perrón, ¿eh? Ponme gameplay, deja de ponerme putas paredes, loco. Coño. Oh, se me ha quitado el hype ya. Se me ha quitado el hype hace ya bastante tiempo. Porque es el Daimler. Ah, este es el que jugamos nosotros. Es el Daimler, esta es la continuación, loco. ¿Os acordáis del Daimler? No estuvo mal, tampoco bien. Este ya sé cuál es, el Daimler este. Lo jugamos 6 horillas o por ahí. Xbox and PC on August 30th, 2023. So prime those wishlisting fingers, folks. What's next, Laura?
We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating... ¿Y el Frostpunk 2 no se va a ver nada nunca o qué? ¿Cuándo vamos a ver el Frostpunk 2, loco? Se anunció. Va, estos juegos molan, porque enganchan, Míralo, míralo, full gestión, full enfermito. Yo es que con estos juegos no puedo, Le meto un vicio loco, mamá. Mira, 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 te vuelve loco. ¿Te imaginas que presentan el Day Billion 2? Me volvería out of my mind. En el PC Gaming Show, puede ser, ¿no? New Cycle. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. You know what to do, people. We've got another world premiere now, and it also features trade, but not in the way you think. Check it out. Check it out. World premiere. Once upon a time, there was a happy place called Riverside. And right there was a bear called Ruffy. No one could tell why, but Ruffy had this amazing ability. Sí, Ruffy se fue un petardo, Ruffy, ¿no? Yeah, really. He just swapped them. And it was easy. Está guapo el juego, se ve original, loco. A mí estas cosas me gustan porque se ven originales. Es algo distinto, coño. Lo pasa mejor que quiere. Ruffy could swap just about anything. Rafi, ¿qué has hecho, loco? Rafi la lía, yo creo, Se calienta, realmente. Es como el Paper Mario, pero con Rafi. Rafista. A ver cómo es el combate. Será por turnos, ¿no? No me hagas un combate tiempo real porque entonces me rayo, Ya 5 meses con Knekro. Muchas gracias. ¿Crees que haya un anuncio super tocho? No. Saludos. No va a haberlo. Hoy no va a haber nada. Mañana en el de Xbox seguro que sí. Mañana en el de Xbox seguro. ¡Pum! ¡Sacalaca! ¡Pum! Vale, el juego no es de por turno ni nada, claro. Más de puzzles y tal. Things might get rough, but you are ruffier. And you will never swap alone. Me estoy volviendo loco, ¿no? Rafi, me estás volviendo loco, Rafi. Swapping to PC and Nintendo Switch this winter. Yeah, correct, this winter. Whenever it's ready. Hey, every brand needs a mascot, and I think we just found ours. Ruffy in the Riverside is barreling its way onto PC and Nintendo Switch this winter, so get it on your wish list now. Our next section is a slight change of pace. This year we'll start to get our hands on the first games developed in Unreal Engine 5. But we wanted to show you a glimpse of what games in 2024, 25, and beyond might look like. Expect startling tech demos and cutting-edge vistas as we give you a glimpse of the future of games. Vale, nos van a enseñar cositas del Unreal Engine 5. Juegos en un futuro y demos técnicas. ¿Os acordáis cuando nos bajamos el de... Fue una locura, el de Matrix? En tu carita, bebé. Joder, el futuro, parece que estoy volviendo al pasado, ¿no? Loco. Hostia, qué locura es esta. Gukon is back, el de Gukon, Hostia, ese de Greyer, este está guapo, No tengo ni puta idea de qué coño es, pero está guapo. The Last Hand. A ver, muchas cosas de estas son demotécnicas, han dicho, O la mayoría, yo creo. Chat, como Que de ahí saldrá un juego también. Cubano de Knekro. Cubanencro, ¿no?
gracias Esborro. Parece Silvanas, ¿Se va a acabar aquí? No creo, ¿no? And that was the inaugural Unreal Engine 5 showcase. And a warning to graphics cards everywhere. I can hear mine squealing and bursting into flames from here. Be sure to head over to the era en plan juego con Unreal Engine 5. More Unreal 5 demos as and when they drop. Son demos casi And while todo. you do that, I am pleased to report the sighting of a Friendly Neighborhood world premiere. Oh, come on, let's see it then. A ver este. Se ve perrón este, Había pesca, ya con eso me vale, ¿Este es musical el juego o qué? Sí, es musical el juego, Seguro que está bien guapo, Claro, pues no pinta mal, ¿no? Me recuerda cómo se llamaba el Dr. Rhythm, ¿no? Fretless. Pues no está mal este, Me parece interesante, sinceramente. Thanks to Ritual Studios for that face-melting first look at Fretless, The Wrath of Rifson, which is coming to PC in 2024. Mañana lo de Exo va a ser top, Focusing on Hammerwatch 2 and Paleo Pines. Laura, Uy, el de la derecha me suena muchísimo, Dinosaur time. Yes. Pues ese, loco. Estos juegos me parecen tan genéricos, tan pochetes, lo siento, Hay 50 de estos, loco. Este es el que me sonaba mucho, loco. Hostia, este pinta de putísima madre, ¿no? Open World, ¿cómo? ¿Open World de qué? ¿Poder jugar multiplayer o qué? Pinta guay, ¿no? Hay una demo ya. Hammerwatch 2, esa que existe el 1, ¿no? Claro, es que a mí me suena, ¿no? Hammerwatch. Claro, es que yo el 1 lo he visto. Hammerwatch, claro, está aquí, ¿no? Claro, me sonaba. 2013 es el juego. Hostias, ¿os acordáis de este juego? El que ibas creándote la esta... Hostias, estaba guay, Ese le vimos, loco. Estos son demos que habrá para jugar ahora, ¿no? Me han dicho, ¿no? De puzzle, me flipa, No, pues esto está guapo, Este sí que me gusta. Este está guapísimo, loco. Este es el que os he dicho, que te ibas creando la movida encima de la montaña y tal.
thank you to all of the amazing developers who submitted their demos for our Ones to Play montage. And remember, you can check them all out by heading to our dedicated Future Game Show Steam page. We're taking a quick break from the trailers now to deliver an exciting update. In last year's summer showcase, we were proud to feature a selection of amazing games being created by Ukrainian developers under exceptional conditions. Slava Ukraina. This year, we're thrilled to confirm the release date for one of those games right now. A ver. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam on July 27th. Go check it out. You can also head to our FGS social channels for more updates on the games from Ukraine that we featured during last year's show. Okay, time for another trailer. I'm ready. We've got a first look at gameplay from Station to Station. A ¿Qué whole juego es ese, simulator gente? where you connect voxel railways to build thriving cities. Hostia, este juego pinta guapo, ¿no? Este. Mira cómo se ve. Bonito, ¿eh? Estos juegos se enganchan, loco. Se ve guay, ¿eh? Estás viejo si ves este juego bien. Tú eres un puto retrasado mental y te voy a permabanear por estúpido, loco. Anda, date una puta vuelta. No tienes ni puta idea de videojuegos, payaso. Sal de mi puta vista, anda. No, estúpido, loco. Vamos. Duro. Durito lo leer retrasados, gente. Durito. No le des bola, no, si no le he dado bola, de permaban. Esa es la bola que le he dado, un clic. Pues fíjate, una bola gigantesca. Not a supervillain in sight. Pues este me mola, Colosal está entretenido. Station to Station is coming to PC in 2023, and a demo is available A finales right now. saldrá, ¿no? So go check it out after the show. Next up, we're taking a step into the world of fantasy with A ver. Emberstorm Entertainment's atmospheric base builder, Rekka. Otro de crear bases también. Baneado no, 4 tiros. Gente. ¿Vas a jugar alguna demo de las que han salido? Vamos a jugar al Lies of P de momento. Ahora vemos. La verdad es que sí, hay mucho juego de construcción, ¿no? De quizá demasiado, ¿no? Es en plan, juego de fútbol, puedes construirte la portería. Juego de no sé qué, puedes construirte tal, es rarete, ¿no? Mucha construcción veo también hoy yo. Lo de que vayas encima de un pollo sin cabeza, ¿qué cojones es? Ah. Don't forget to pack your boots as Rekka, delightful chicken. Van a sacar algo del Remnant ese. coming to PC in No sé si lo sacarán, Okay, our friends at Sega los have juegos got a son new raretes los de hoy, trailer to share regarding Las cosas como Company son. of Heroes 3. Let's check it out. Ah, mira, el Company Heroes. Este es típico también. El Company tuvo muchos problemas de... ¿sí? Problemas de gameplay. Console Edition. Un saludito, ¿no? Company of Heroes 3 is coming to PlayStation and Xbox on May 30th. I don't know about you, Yuri, but I've got a feeling this next Yo es que no lo jugué al Company, gente. No tengo ni puta idea. Wait a second. Is that you? That's me. In a role-playing musical? Wait.
And we're about to be introduced to the main romanceable characters? Oh my god. Bring me my popcorn. Somebody get me some popcorn, please. Voy a calentarse pega esto, ¿no? Who is this, Grace? Why does he have horns? I've been known most often. Sacadme el de Wolf a Monash. Dejaos de tonterías, por favor. You still aren't telling me something. God, how can you even stand him? Still not a fan? Honestly, he's exactly what I'd expect him to be. ¿Sale algo de Arbinion? ¿Qué va a salir, cabrón? ¿De Arbinion de qué? 25 de julio el Rayman 2 lo pusieron el jueves. Ah, sí. Estaba muy guapo ese juego, loco. Que no se toma nadie en el chat, va en serio, no quiero tonterías, What side are you on? I said I would just make things worse, and I was right. Do you trust him? I'm not sure. I think so. Famous last words. Tell me what you know about Persephone. Honestly, she's the least like her stories. Are you here to challenge me? You don't know the first thing about me. And I sure ain't in the mood to make new friends. Because you're so big and scary. I'm glad you appreciate my finer qualities. I like this better Juegazo, than ¿no, fighting gente? with you. Way better. Why didn't you tell me what it was really all about? We all have our stories. Me das permiso para poner Z y voy por el sacado de los cojones. Mientras a mí no me toques la polla como el tío ese. A lo que te salga la polla en el canal. Friends to the end. It's an adventure. De role-playing musical. Raete, es eso, That was awesome. And to celebrate, Laura has promised to perform a rap from the game for us. No, I haven't. Are you sure? Yes, I'm sure. Not happening. Anyway, Su madre, que I'm cuidado. so pleased to be able to reveal that, as well as PC, Stray Gods is coming to Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch on August 3rd, 2023. Hey, if you're in it and Rahul Kohli is in it, I'm playing it. And now that we've got that out of our system, it's time for me to introduce Un gol de a new Nex section remasterizado. to Este era the guapo, show. Suso, la One verdad que that sí. I'm calling the international debut. It's another world premiere, isn't it? Yeah, okay, fine, but you don't have to spoil it. Este pinta tocho, Hostias, este pinta goz, De terror, loco. Wake up, Walter. Cuidado con los puzzles. Por cierto, el juego que jugamos el otro día fue increíble, el de la Amanda. Amanda se llamaba, ¿no? Qué juegazo, en verdad, Es el último que jugamos en enero, es verdad que dije yo. El de Amanda ese estuvo guay, Estuvo bien chulo. No me estoy durmiendo, No es eso. Pero esta música no pega mucho con un juego de terror. En plan, ¿sabes? Es raro. Qué chucha, ¿no? Reveal. That was your first look at Reveal. Oh, I love horror games. But our next game is all about driving to survive in an anomaly-filled exclusion zone. A ver, este. Here's Ironwood Studios with a developer presentation about what to expect in Pacific Drive. A ver, este qué tal. Initially, it was very much a personal thing. You know, I grew up driving station wagons around the Pacific Northwest. De graficazos, ¿no? Camping, I'd go out to the beach, I'd go on road trips with friends, and as an adult, I decided to start doing that again. So I got an old station wagon and I started going out on these trips. But I would go to abandoned industrial sites. I would go,
you know, taking the car up these tiny little dirt trails, and there was this, you know, vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car, a very surreal experience, and that became, I think, the initial seed idea. Este puede estar guapo, ¿eh? Puede ser como el Long Drive y estos juegos, ¿sabes lo que te quiero decir? But when we started, we were very much just prototyping. We were getting the player into the car. Es que este va a ser rollo Long Drive. And getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and kind of plate juggling that you want Hostia, pero qué cojones es eso. and taking care of a car, like you know, making sure that you don't run out of Como gas futurista, ¿no? on your battery. It all eventually came to fruition with the garage and us figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic and to work on their car. Regreso al futuro, Impostor, ¿eh? Out into the zone, grabbing resources and exploring, and then coming back and being able to do it again. In most survival games, there's a focus My on Summer player, Car 24. but for Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. No, pero será de ese Something that estilo, keeps ¿eh? you Yo safe creo. around the zone, Gente. but that's only true so long as you maintain it. Tiene The pinta player de ser can de ese still take estilo. damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment into and customize your car, but things may happen to those parts. They may take wear and tear, they may get damaged and break or fall off. In which case you may O sea, parece bastante completo el juego, ¿verdad, gente? new things out in the zone. We really care about satisfying that fantasy of the player being a mechanic, like just taking care of this car and maintaining it. Este juego para streaming es It's God. important for us to Hazme do caso, this ¿eh? because that interaction helps build the player's relationship with the car, and that's something that we care a lot about for the game. So the zone is a pretty isolating and lonely place. When you're out on the road, your car is your only real travel companion, and we wanted to make sure that players had the ability to build a personal connection with the car that is special to them. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So every time you want to start the car, you have to turn the key, you have to get the engine to start, you have to put it in park manually. Sí, básicamente que, bueno, para controlar el coche, pues que tendrás eso que apagarlo, la llave, no sé qué tal. Es un sandbox también. Sometimes when I'm driving the car, I find I have to swerve suddenly just to get out of the way of a saw blade or an electrical anomaly. And then Puede estar I'm bien on este, my side in interesante. the woods, and that's fine then, because the first time I drove into the woods was as a teenager going about 40 miles an hour, but that's another story. ¿El game cómo se llama? No lo han dicho todavía, ¿no? Super Aún no han dicho nada todavía. Finally got to the top. Climb out of my car to get what I'm going after. Mañana el rush empieza por la noche. A las 10, mañana empieza tarde. Habrá primero lo de... La tendremos que ver primero a esto, ¿cómo se llama? A lo de Xbox. There was a time that I came around a corner and drifted too hard onto a cliff and rolled straight down the cliff and actually ran into a group of abductors, and one of them pulled me straight into the gateway, and I made a safe exit from there even though the storm was closing in. I think the experience I'm looking forward to players having the most is gaining that sense of companionship with the car. You know, sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that have happened, the crazy escapes, the last-minute repair jobs, and really to feel like it's their car. I think that's going to be something really special. Pacific Drive. Pues estará interesante, la verdad. O sea, para algún streaming y tal, yo lo veo para eso, ¿eh? O sea, para algún streaming y tal, pues está bien. ¿Por qué pusieron tanta reinicio del server? Pues por la Kingsley, creo, una puta fumada. Sinceramente. We're giving away this custom-built station wagon. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Well, yeah, of course. I mean, I knew that. Yeah, yeah, you knew. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? You really are. Cookie Cutter is up next, a techno pop punk Metroidvania starring a badass android. A ver. Ah, hostias, ese está guapísimo, ¿eh? Este le tengo yo en Steam para cuando salga. Me moló mucho el rollo, ¿eh? Está guapo, loco. Este estaba muy chulo. Metroidvania, está guapo. Las animaciones son muy chulas, ¿verdad? Qué miedo, ¿no? Está guay. They will pay for what they did to her.
Mira qué guay el mapa, Qué de armas tiene también. Las animaciones están genial. Este sí que pinta chulo de verdad, Mira, mira qué fumada, ¿no? Hostia, sale ya mismo esto, Igual sale para agosto por ahí. Cookie Cutter is coming to PC in 2023, so head on over to the Steam page and hit that wishlist button. Okay, it's world premiere time again. And fans of the classic A ver, no paren de top-down sacar juegos, GTA también te digo, games might get a kick out of this one. A ver, ¿este? Hostia, este juego puede estar guapo, Es como el que jugamos de la policía, ¿os acordáis? Pero más vista isométrica y tal, está guapo, No, este está chulo. Está guay. Se viene el padre, el teniente brutal policial 2. Efectivamente. ¿Qué va? El combate es rollo... ¿Es como qué? No, parece que no. Es en tiempo real. The Present. Está guay, me ha llamado la atención este. Los golpes deberían ser solo para los AAA. Sí, claro, lo que tú digas. Claro, ahora mismo. The Precinct is a crime-fighting action sandbox game set in the 1980s. Basically everything. ¿Llegaste a jugar al Hatred? No, pero sé cuál es. PC, PlayStation, and Xbox in 2024. Ese no se podía subir a YouTube, o no sé qué pasó con él, o sí, pero no me acuerdo. Hubo algo con el Hatred. I know those of you who tuned into last year's summer showcase, you may remember Ludo, Broken Bird Game's terrifying psychological thriller about a person trapped in their own home. It's a little bit PT, a little bit Edith Finch. Time for an update, don't you think? ¿Cuál es este? Este es el español, ¿verdad? Peggy 18. El luto es este, ¿no? Es el luto este, Ha dicho mitad PT, mitad Edith Finch. Que, por cierto, hemos jugado al Edith Finch, lo jugamos. Sí, sí, este es el luto, Daba un miedo este. Es de un estudio español. Esto me lo voy a meter por el culo, vamos. Lo sabéis, vaya, ¿no? Míralo, qué guapo, no me da respeto. Está guapísimo. O sea, gráficamente es una barbaridad, It's happening again, Knekro. ¿Está pasando otra vez? Sí, claro. Está haciendo cosas guarras, cuidado. There is no escape. Luto. ¡Hostias! ¿Está la demo? Lo jugamos, ¿No? Mira cómo baila esa silla, papu. No me jodas, me cago, To PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Thank you so much for tuning in. It has been so fun. Wait a second, Yuri. Now my spidey sense is tingling. Wait, what? You mean like FGS specific world premiere spidey sense? I think so. I think that's what this is. I guess that means there's one more thing then. Let's see it. Lo último, ya esto. A ver. I'm going to tell you a story about three ¿Qué hace Knekro? Se ha vuelto loco, ¿no? United to face the darkness. Me bajo en el gato,
Ah, está bien el juego, no está mal. Three incredible warriors defying fate and even death. I, Kitsune, spirit of the forest, was a witness and a part of it. Oh. Está Knekro rarete, ¿no? That was The Spirit of the Samurai, a stop-motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Se ha comido el gato, ¿no? Safe to say this has been a blast. For me, anyway. Thank you so much for being my partner in voice acting, crime fighting, and now show hosting, Laura. Aw, you're so welcome, Yuri. Anytime. Literally, anytime you want us back. We'll be there. Okay. To our audience, thank you so much for tuning in. We really appreciate it. Also, a big shout out to our sponsor, Intel, and everybody who worked to make the Gente, summer showcase. probamos el luto y luego el del Pinocho, ¿qué? Se puede venir, ¿no? Show on the dedicated Future Game Show Steam page. This is where you'll find all of the demos too. Just Google Future Game Show Steam. You can also read more about each game on gamesradar.com and see extra content. Hostia, me da respeto, on the dedicated FGS social channels. I'm Yuri Lowenthal. And I'm Laura Bailey. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2024. Cuando ponen esto, ¿qué significa? Lo de la L. O sea, la L significa lose, ¿no? Perder, ¿no? O sea, como que es una mierda. Cuando ponen L es que ha sido pocho, ¿no? L. Vale, vamos a mirar esto. El luto, qué guapo, loco. Tengo muchas ganas de este juego, ¿eh? O sea que hace ya mucho que se presentó y se me ha ido un poco el hype. Luto. Está aquí, demo. No me jodas, me voy a cagar. No, no quiero jugar a más cosas de miedo, loco. Me vuelvo... A ver, estamos 10 minutillos o por ahí, ya está, ¿eh? No tengas que estar mucho tiempo, probándolo. Gente. Y luego el del Pinocho, que lo tengo calentito, ¿eh? Ok. Mañana no sale fecha de esta maravilla tras 2 años, es para matarlos. No, pero es que el replace es este, no creo que yo, que no sé yo, A ver mañana, en Xbox habrá algo tocho. Porque te lo meterán por el culo en el Game Awards, o sea, en el Game Awards, en el Game Pass. En el Pinocho dura bastante. Bueno, da igual, ¿no?